embargo, este hombre llamado David, vemos que lo han alcanzado las dificultades. Esta es la expresión en este salmo. Por ejemplo, acá él está diciendo 4 veces: ¿hasta cuándo, Señor? Dicho de otra manera, está como en el momento más difícil de su vida, y hay una situación que este problema no era una cosa sencilla, pues debemos de saber que el trasfondo de este salmo o de las expresiones de este salmo es la situación que David estaba viviendo con la persecución de Saúl. Saúl era el férreo enemigo de David. Conocemos la historia porque Saúl se convirtió en el peor enemigo de ese muchacho que más bien le ayudó, le fue fiel a Saúl dentro de ese espacio que pudo estar con él. Pero Saúl, a causa de los celos, llegó a aborrecerlo tanto. Y como ya lo hemos dicho, para como dimensionar lo que es el problema de David, el problema de David, en primer lugar, no era un problema sencillo. El problema de David no era una cosa liviana. El problema de David era gigantesco por el hecho de que nada menos era el rey Saúl el que buscaba a quitarle la vida. Era el rey Saúl el que lo perseguía de una y de otra manera. Y cuando mencionamos que era el rey Saúl el que lo perseguía para matarlo, ahí podemos ver la dimensión del problema de David. No es un problema pequeño, porque supóngase que el problema de David hubiera sido, bueno, que no tenía trabajo. El problema de David pudo haber sido que le dio alguna enfermedad. El problema de David pudo haber sido que sus padres lo echaron de su casa. Tal vez esos problemas, a comparación del problema de la persecución de Saúl para con su vida, esos problemas pudieran haberse quedado pequeños en comparación de esto que estoy mencionando. El problema de David era grande. Pero hay otro aspecto que es importante verlo, y es el siguiente: que este problema de David no era un asunto que también era un problema de una semana, que era una situación de unos pocos días. Este problema de Saúl, aparte de que era grande, era un problema que se había extendido no por menos de 15 años. Cuando hablamos no por menos de 15 años, entendamos lo siguiente. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando el profeta Samuel ungió a David, tenía un promedio de 15 años, poniéndoles así números redondos, el caso de David, 15 años. Pero cuando David llegó a gobernar, tenía 30 años. Acuérdese que luego de que fue ungido por Samuel, luego está involucrado David ahí con Saúl, era el que le cantaba, era el que, dentro de ese espacio de tiempo, ahí estaba David, que era un muchacho que estaba
por lo menos dentro de esa edad, 15 años. Pero cuando estoy diciendo que llegó a gobernar hasta allá por los años de su vida, como la edad de 30, estaríamos hablando que el problema entonces no era de una semana. El problema de David era de años. Era una situación que pasaba un año, que pasaba el otro año, y seguía la situación terrible para David. Por eso es que nosotros leemos que David tenía que andar en los montes, en las cuevas, tenía que andar huyendo, tenía que andar como un fugitivo buscando cómo lograr salvar su vida. Pero como decíamos, puede tener una experiencia así una persona de, digámosle, de unos meses, de un año, pero cuando se van sumando muchos años, es una cosa terriblemente, hermanos, asfixiante. Es una cosa realmente que tiene que haber, convicciones para poder sobrellevar tales situaciones. Es esa la razón, diríamos, por la cual viene David y expresa. Es decir, David siempre estuvo esperando: Señor, ¿me ayudarás? Mira la persecución de Saúl. Señor, mira mis noches en esas montañas. Señor, mira mis necesidades. Porque el andar en las montañas, el no tener por lo menos lo básico dentro de la vida, no es una cosa fácil, o no era una cosa fácil para David. Es fácil llegar a la casa, es fácil tener algunas comodidades, pero en los campos, en las cuevas, en los montes, no había nada de comodidades. Y aparte de eso, que la zozobra de en qué momento quedaría atrapado en las redes o en las embestidas que hacía Saúl contra su vida. Es decir, era de estar durmiendo sobre aviso, de estar durmiendo sobresaltado. Era una cosa seria para que podamos entender, porque a veces nosotros leemos el caso de David y luego vemos que David aparece en escena allá cuando le canta a Saúl, cuando es ungido. Vemos que aparece por allá cuando mata al gigante. Y allá luego leemos que David reinó y que era el cantor de Israel, el rey de todo Israel. Pero no vemos el trasfondo de lo que fue la escuela de David, lo que fue las penurias de David. Y cuando vemos acá en este salmo, sin duda, David en su angustia, él decía: bueno, Señor, ¿qué sucede? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me sacas de este problema? ¿Por qué no me definís o resolvés esta necesidad que estoy pasando? Y cabe aclarar que esta era el problema más grande, porque es un hecho que siempre hay problemas menores dentro de la vida de David. Hay problemas que no son de esta dimensión, pero este es el que tiene una gran dimensión. Pero aparte de la gran dimensión, tiene un gran espacio de años. Y David, se pregunta, y ese es el punto. David se pregunta: ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no sale al encuentro de mi necesidad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y ese es el centro del contenido de este salmo. Cuando él dice: ¿hasta cuándo, Jehová? Usted puede ver ahí: me olvidarás para siempre. Él se sentía olvidado.
en su angustia, él se sentía, y vea la expresión con signos de interrogancia: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? La idea de David es que Dios lo había olvidado. La idea de David es que él estaba abandonado, él estaba desamparado de la misericordia del Señor. Pero lo lindo de esto es que son exclamaciones, hermanos, hacia que tenían más bien sentido. El decir ¿hasta cuándo, Señor? Como decir: ya pasé un año, ya pasé 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 12 años, 13 años. ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás para siempre? Y luego dice a continuación otro: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él veía que Dios se había escondido, que Dios se había, diríamos, hecho el disimulado con su problema. Y por eso le dice a continuación el segundo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él decía: es que él no me quiere ver mi problema. Él decía: es que él se esconde, él no quiere darme una salida. Y luego dice en el verso 2 otra vez: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo? El verso 2: ¿hasta cuándo he de estar angustiado? ¿Hasta cuándo? Y viene el siguiente: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Y viene el segundo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Aquí se está refiriendo al problema, como que lo está identificando, que es Saúl. ¿Hasta cuándo, Señor, será enaltecido mi enemigo? Aquí es una exclamación terriblemente fuerte, hermanos. Y claro que no era para menos cuando se está David expresando de esta manera. Ahora vamos a ver. Él lo que quería era que el Señor lo salvara antes de que se muriera. El deseo era que el Señor lo libertara antes de que sus enemigos se burlaran de él. Pero la situación no es sencilla, por supuesto, porque cuando, por ejemplo, él dice en estos versículos: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Otra versión: ¿hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado? Como decir: ya no aguanto, Señor. Como decir: ya no puedo, Señor. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Hasta cuándo, Señor? Pero estas expresiones, que son las de alguien que está angustiado, realmente pudiera ser, hermanos, que alguien en una situación tan difícil como esta, lo que pudiera hacer es como, bueno, olvidarse, abandonarse, como diríamos, tirar la toalla, como se dice comúnmente. Pero lo interesante es, lo que vamos a ver a continuación, es que David, hermanos, encuentra él fortaleza al final de su problema. Él encuentra la fortaleza de la esperanza y la confianza en su Dios, que es lo que dice
el versículo siguiente. Es decir, dice el versículo, mas yo, dice el verso 5, yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mire cómo las cosas deben de manejarse en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción. Por ejemplo, cuando él está diciendo ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Que pudiera ser el caso que estemos pasando nosotros dentro de la vida cotidiana como creyentes, y nosotros estamos, bueno, lidiando con un montón de situaciones y estamos diciendo: Señor, pero te has olvidado de mí. Pero ¿hasta cuándo vas a resolver este problema? ¿Hasta cuándo vas a darme una salida? Yo soy tu hija, yo soy tu hijo. ¿Hasta cuándo, Señor? Esas son las expresiones de David. Y sin duda son muchas veces las expresiones nuestras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, resolverás este problema con la familia? ¿Hasta cuándo, Señor, resolverás este problema de mi salud? ¿Hasta cuándo, Señor, resolverás este problema de mi economía? ¿Hasta cuándo, Señor, resolverás este problema de las amenazas de mis enemigos? ¿Hasta cuándo hasta cuándo ya no aguanto, Señor? Y esos son los momentos, hermanos, cuando no hay una respuesta. Son los momentos peligrosos para desistir. Son los momentos peligrosos para decir: bueno, no me responde, Señor. Bueno, yo te he esperado, Señor. Entonces, lo que yo puedo intuir en esa respuesta que no aparece, lo que yo puedo pensar es que ya tú me olvidaste. Y ese es el peligro que se da cuando se llega a momentos críticos dentro de la vida. Que las personas, y más bien los hermanos, los creyentes, dicen: bueno, ya Dios me olvidó. Ya Dios no se recuerda de mí. Ya Dios no me responde. ¿Y qué es lo que hacen algunas personas cuando esto se da? Lo que hacen muchas personas, usted no me dejará mentir, usted conoce a muchos creyentes que llegaron al punto cero en cuanto a sus problemas, y como no tuvieron una respuesta del Señor, lo que hicieron fue alejarse del Señor. Eso, entiéndase, renunciar a la fe. Usted conoce a muchas personas que dijo: si no se resolvió mi problema, entonces, ¿qué ando haciendo? Entonces, ¿por qué tengo que estar yo en algo donde yo tengo importancia, donde no me ponen atención? Pues a mí me predicaron, y es más, yo he leído en la palabra que Dios es real, que Dios bendice a su pueblo, que ahí he leído un versículo que aparece ahí en Jeremías: clama a mí y yo responderé. Y no ha habido ninguna respuesta, y son cantidades de gente las que salen por la puerta de atrás, es decir, desertan de la vida espiritual porque no hubo una respuesta del Señor. Pero lo que aprendemos acá con respecto a David es lo siguiente, hermano: es que David, en su no respuesta de parte de Dios, él encuentra fortaleza al final. Y esta fortaleza la encuentra al final de esta oración que él está haciendo. Y es
la esperanza y la confianza en Dios. Confianza en el Señor. Damos un gloria a Dios. Confianza en el Señor. Es decir, no es lo que estoy diciendo de aquellos que desertan porque no hay una respuesta. David no es este tipo de persona. David es alguien que cuando no recibe la respuesta de su problema, David a lo que se remonta es en la esperanza. Damos un amén, iglesia. Eso es lo que dice, pero yo, dice, confiaré en tu gran amor. Esa es la manera como deben de manejarse los problemas. Esa es la manera como deben de, hermanos, de enfrentar los problemas. No se trata de desertar. No se trata, hermanos, de decir o reclamarle al Señor. No se trata de pensar es que yo ya no sirvo, es que yo estoy mal, es que yo soy un pecador y por ende Dios me ha olvidado. No estoy diciendo que no sigamos siendo pecadores, pero arrepentidos. Pero una cosa debemos de saber, que nosotros, quien nos trajo, hermanos, a sus alas, es el Dios Todopoderoso. Que el que nos recogió de allá de donde estábamos es ese Dios. Y nos recogió para hacernos nueva creación. Y nos recogió para poner cántico nuevo en nuestros labios. Y nos recogió para que estuviéramos arriba y no abajo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, que es acá donde necesitamos nosotros afianzarnos, hermano, porque no dude, y es una realidad, que el enemigo siempre estará aprovechando las partes más delgadas de la vida, las partes más difíciles de la vida. El enemigo le estará diciendo, oye, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué no te sana tu Dios? ¿Y por qué no te resuelve ese problema Dios? Sin duda eso venía a la mente de David. ¿Por qué? Mira, estás diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo ya se olvidó? No estés esperando. Dios tiene otras ocupaciones. Más bien tú no das la medida para que Dios te ayude. Esas son, sin duda, los pensamientos que vendrán de parte del diablo a la vida del que está angustiado. Imagínese cómo le diría Satanás a la mente de Abraham. ¿Y cómo es que Dios te ama y te está pidiendo este muchacho para que lo mates? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero ¿qué es lo que hace que Abraham no tire la toalla? Damos un amén, iglesia. ¿Qué es lo que Abraham le permite que Abraham se mantenga sólido? Es que Abraham sabía de alguna manera y conocía que el Dios que lo había sacado de Ur de los Caldeos era el Dios verdadero, es el Dios que vive, es el Dios que no falla. Eso fue lo que permitió que Abraham no sucumbiera en la desesperanza. Y eso es también precisamente que cómo se sentirá de frustrado el enemigo cuando encuentra gente, hermanos, que en lugar de desertar, en lugar de blasfemar con Dios porque no le resuelve su necesidad, en lugar de hacerlo, se afirman. Qué vergüenza para el diablo. Así que, hermanos, cuando nosotros nos afinquemos y nos afirmemos en la confianza en Dios, en medio de la dificultad, le estamos dando
un golpe al enemigo. Estamos resistiendo al enemigo y dice Santiago: resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? David, sin duda vinieron esos pensamientos. ¿Cuántos años dije que sería la pruebita que tenía David? ¿Cuántos años vamos a ver tan despierto? 15 años. O sea que no eran 2 meses. 15 años desde que lo ungieron. Luego que entró David a los ámbitos ahí del reino de Saúl. Y cuando él llega a ostentar el reino, no sé si estoy mal, pero fue a la edad de 30 años. Se dice de 40, 30 años, digamos. De 30 años, o sea que su problema, porque ya cuando gobernó ya había muerto el enemigo. Entonces, su problema fueron 15 años. No será suficiente tiempo para decir: yo no quiero nada con Dios. No será suficiente tiempo para decir: eso del evangelio, eso es fraude. No será suficiente para decir: eso de la fe, ese es negocio de los hombres. No será suficiente para decir: yo no quiero nada ni creo en Dios. Pero ¿qué es lo que necesitamos en medio de la prueba? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que, hermanos, a dónde fue donde David, hermanos, encontró su fortaleza al final de su oración? Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Dónde es a donde David encontró su fortaleza? En medio de su angustia, en medio de su clamor, en medio de los 4 ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Damos un amén. ¿Hasta cuándo, Señor, me habrás olvidado? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? En su angustia, en lugar de tirar la toalla, en lugar de volverse ateo, porque eso es lo que hace la gente, se vuelven ateos. No, dice: eso es mentira, Dios no responde. David encontró su fortaleza. David en su oración encontró su fortaleza en la confianza. Eso es lo que dice el verso 5. En la confianza, eso es lo que dice. Pero fíjense bien, hermanos, que por ejemplo, el Salmo 34 dice: claman, dice el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Es decir que cuando el mismo David está diciendo en este salmo: claman los justos y los libra de todas sus angustias, David sabía esto. David sabía que ese clamor no sería en vano. David sabía que tendría un resultado. Y eso debe de ser la confianza de nosotros en esa esperanza, hermanos. Damos un amén. La esperanza y confianza. Amén. Por ejemplo, ya hemos dicho que la esperanza no es igual a la confianza. La esperanza es algo que se mantiene. Va a venir, va a venir, va a venir, va a venir, llegará. Eso se entiéndase como la esperanza. Entonces David se afianza en su necesidad, en la esperanza y en la confianza de Dios. Y en este caso, por ejemplo, dice el Salmo 34:15 que él confiaría en él, confiaría. Entonces lo que necesitamos nosotros es, hermanos, afianzarnos en esa confianza, en la confianza que nos dijo
el salmista, dijo el profeta: se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de mi pueblo. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Yo no me olvidaré de mi pueblo. Dice, por ejemplo, el verso 15: pero ellos se alegraron de mi adversidad. Dice el verso 15. Los ojos del 34 Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay veces que el Señor no responde. El Señor, porque lo que nosotros siempre, de acuerdo a la programación mental que nosotros tenemos, la idea es de que Dios, luego que nos picó ahí la hormiga, luego que se nos cayó un pelo, clamamos a Dios y luego corre a ponernos el pelo o a echarnos remedio en la picada. Pero no, nosotros debemos de saber que dice el Salmo: los ojos de Jehová están sobre los justos. Aun cuando Él no responda a esos cuatro hasta cuándo, debemos de tener confianza que sus ojos, damos un amén, que sus ojos están puestos sobre los justos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sus ojos están puestos sobre los justos. Sus ojos están sobre los justos. Y además de esto, no solo están sus ojos listos, viendo, atentos sus oídos al clamor de ellos. No hay clamor, no hay expresión que nosotros le hagamos a Dios que Él no la escuche. No hay ninguna exclamación en nuestras oraciones, en nuestros clamores, que le digamos algo a Dios que allá arriba no llegue a escucharse eso. Se oye todo lo que nosotros pedimos, todo lo que nosotros exclamamos acá, o más bien suplicamos a Dios, allá se escucha, porque eso es lo que dice el Salmo. Dice sus ojos, y también debemos de saber que Él no es que no ve mi problema. Sus ojos están viendo. Damos un amén. Sus ojos están sobre los justos. Todo eso debe de alentarnos. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor. Vamos a ver, y sus oídos atentos al clamor. Entonces, ¿por qué, si Él escucha mi clamor, si Él escucha mi necesidad, ¿por qué no me responde cuando tuve el problema? Ya son 2 semanas, ya son 3 semanas. Aquí David, estamos hablando un promedio de 15 años de su problema y no había tenido una respuesta. El que tenga oídos, oiga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que tenga oídos, oiga. Entonces, ¿qué es? Debemos de tener la esperanza que Dios tiene sus ojos sobre mi vida, que Dios sabe cuál es mi llaga. La gran pregunta es: ¿sabía Dios de las llagas? ¿De quién? Vamos a ver. De Job. ¿Sabía Dios de las llagas de Job? Miraban sus ojos. ¿Y por qué no? Sin duda, las súplicas de Job eran las mismas de David. ¿Por qué no me ayudas? Mira toda la miseria en lo que he venido a parar. ¿Por qué no me resolves? Él estaba viendo el problema y las llagas de Job. Y algunos dicen que el problema de Job no fue tampoco de meses. Algunos se atreven a decir que la desgracia en la que cayó Job duró no menos de 40 años. Suficiente para tirar la toalla. Y nosotros que apenas
ya tuvimos el problema y lo más que queremos que esperar a Dios es una semana, un mes. Y luego ya no estamos porque andamos detrás del brujo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No, no es así. Nosotros no tenemos que, hermanos, movernos de la esperanza. Nosotros no debemos de dar un paso atrás. Nosotros debemos de, hermanos, tener consuelo en la confianza de Dios. Debemos de confiar en Dios. De veras, a mí me dijo un hermano acá, fíjese que el niño ya tiene 5 días de calentura, 5 días. Y menos mal que me dijo, ¿verdad? Que me abordó y me dijo, fíjese hermano que yo ahorita porque hay gente así, ¿verdad? Ahorita me dijo, me han recomendado una señora que hace limpias, me dijo, porque yo ya le oré, yo ya ayuné en estos 5 días de la enfermedad del niño y no hay solución, así que ya me recomendaron una señora que hace limpias y que lleve al niño para que lo limpie. O sea que a eso se llega, ese es el nivel que hay de fe en mucha gente a quien Dios ya ha salvado. O sea, no esperamos mucho, pues. O sea, somos así como que el mismo sistema nos ha hecho así como rápidos, así como todo es rápido ahora, ¿verdad? Todos, el pollo que nos comemos crece en 12 o 24 horas. Todo es rápido. Todo es rápido. Pero Dios es Dios. Nosotros debemos de saber que tus pensamientos no son mis pensamientos. Nosotros debemos de saber que Él tiene otra medida de tiempo. Debemos de saber que Él no se rige con el reloj nuestro. Nosotros debemos de saber que Él es soberano. Y debemos de saber que Él es real. Y debemos de saber que en Él no hay sombra de variación. Nosotros debemos de saber que Él vive por los siglos de los siglos. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en este caso? En este caso se requiere, hermanos, eso es lo que hizo David, confiar. Debemos de tener confianza. Lo que leíamos en el Salmo 34. Dice, claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Vamos a ver, entonces debe de saberse que Dios llegará a su tiempo. Nuestra confianza debe de ser en medio de ese problema es que Dios va a llegar. Dios va a llegar. ¿Cuánto no le dijo Satanás? ¿Cuánto no le dijo Satanás a Job? No, es más, usó a la misma mujer para decirle, maldice a tu Dios y muérete. Ahí la mujer estaba influenciada por el diablo. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? La respuesta la reprendió y le dijo, tontamente has hablado. ¿Cómo voy a maldecir al que me ha bendecido? Ahí estaba, afianzado en la confianza. Y pasaron, no vaya a andar diciendo que 40 años, no sé, pero algunos así atrevidos han dicho tal cosa. Y tiene sentido porque el número 40 tiene alguna relevancia fuerte dentro de las escrituras. Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que sucede, pasaron las primeras carreras de David.
pasaron el primer año de persecución en los montes, sufriendo hambre, sufriendo frío, en esos lugares tan helados donde se hacía nieve. Ahí estaba, hermanos, no tenía el aliento, es decir, el alivio de tener un hogar, de tener una casa, de tener una comodidad. Pasó el segundo, el tercer año, el cuarto año, el quinto año. ¿Y hasta cuándo, Señor, te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo me has olvidado? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de angustiarme y he de sufrir por causa de mis enemigos? ¿Hasta cuándo? Aquí dijo David: no hay otra cosa sino afincarme en la confianza en Él. Y eso es lo que nosotros leemos en el versículo 5. Mas yo, es decir, cuando no había una respuesta, cuando no había lo que siempre uno quiere escuchar, pues rápido. Hable, póngame que sea un WhatsApp, Señor. Póngame que sea, si no tiene ahí acceso al WhatsApp, mándeme un mensajito de esos aquellos que aparecen por ahí, un mensajito. Entonces, mándeme un mensajito. No, entonces dijo David, cambió el panorama, cambió la cosmovisión de su problema y la enfocó en una cosmovisión, hermanos, de fe, en una cosmovisión de confianza, y la redireccionó hacia el cielo y dijo: Él va a resolver. Entonces yo lo que tengo que hacer, damos un gloria al Señor. Entonces dice: pero yo confío en su gran amor. Entonces, ¿qué quiere decir David? Yo confío. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el que me ha sostenido, Él es el que me ha ayudado, Él es el que me ha proveído, Él es el que ha estado conmigo en medio del frío, en medio de la angustia. Yo confío, confianza en su amor. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria, ¿eh? Y David se ha trasladado, es decir, salió de su congoja y aún teniéndola. Y él se ha trasladado, fíjese qué tremendo, él se ha trasladado y dice: pero yo confío en su gran amor. ¿Quién puede tener mayor amor para nosotros que somos hijos o hijas de Dios? ¿Quién puede tener mayor amor para nosotros sino Él? La muestra es que Él ya nos dio una entidad diferente. La muestra es que desde que creímos Él puso, no es que va a poner el nombre nuestro en el libro de la vida. Desde que creímos fuimos sellados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Desde que creímos. ¿Quién puede tener mayor amor sino Dios por nosotros? Entonces, ¿por qué entonces no debo de confiar en su amor? Entonces David dice: pero yo confío. Eso es lo que dice el verso 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Yo sé que tú en su momento vas a llegar y vas a resolver. Yo sé que tú lo vas a hacer. Se armó de fe. Dejó atrás hasta cuándo. Dejó atrás los 4 hasta cuándo. Y se remonta. Eso es lo que tenemos que hacer. Si lo más fácil, hermano, es ceder. Lo más fácil es decir: yo ya no sigo. Lo más fácil es decir: no, es que no puede ser. Si a mí me han predicado, y además yo he leído que Él es el buen pastor y que el buen pastor nos va a sacar de las sombras, de los valles de sombra y de muerte. Pero entonces lo que hace David, y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros:
cambiar ese panorama de no me ha ayudado. Si a día, mire, este marido que tengo, este hombre no se compone. Mire, ¿qué no he hecho yo con este hombre? No haga nada con él. Estos hijos no se componen. ¿Y qué no he hecho yo? Y esta salud, que ya no tengo para ir ante el médico. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya cuánto tiempo he estado ahí endeudado, problemado? No tengo solvencia económica. ¿Cuánto tiempo? No importa, confía en lo que dice aquí el salmista. Mas yo en su misericordia, confiemos en su misericordia. Sacúdase lo negativo, sacúdase, ya no aguanto, sacúdase, vamos a regalarle ofrenda de palma y diga: no, yo me levanto, alabado sea el nombre del Señor. Diga: yo me levanto y confío en Él. Bienaventurados los que confiaron en Él. Serán, dice, como el árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Levántese, deje de andar ahí con la cara arrugada, echándole la culpa a medio mundo. ¿Qué? Ahí anda. ¿Y qué tal, hermano? Ay, usted viera, hermano, ya siento que ando muriendo, hermano. Y usted, hermano, ¿y usted cómo está, hermano? Mire, oye, a veces tengo hasta síntomas de suicidio, man, es que ya no aguanto. Y usted, hermano, ¿cómo está con esa mujer? Yo lo que quiero es ver cómo me deshago de ella, porque ya no la aguanto. Es que es muy mandona, es que me ha fallado, ya no aguanto. Dejemos el valle, dejemos la queja y levantémonos. Damos un amén y levantémonos. Hagamos lo que hizo David. Mas yo en su misericordia he confiado en esa misericordia. Entonces levantémonos y dijimos: yo confío en su misericordia. Él va a resolver. ¿Cuándo? En su tiempo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. En su tiempo. ¿Cuándo va a resolver el problema? En su tiempo. Debemos de grabarnos eso en nuestra cabeza, si es la cabeza la que funciona, que Él, debemos de confiar en su misericordia, confianza en su misericordia, que Él en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Sin duda, David en el primer año le chillaba al Señor cuando estaba en las cuevas. Cuando usted se recuerda, usted cree que es fácil. En una ocasión que Saúl lo rodeó con todos los soldados. Bueno, hay mucho que hablar de eso. Y por último, él tuvo que irse allá para emigrar para la nación de los filisteos. Y era enemiguísimo de los filisteos. ¿Cómo se sentía emocionalmente David? Angustiado al ir a meterse al nido de las hormigas, donde él había matado así unos años al paladín de ellos. Y se va a meter David. ¿Qué hago? En la angustia. ¿Hasta cuándo, Señor, me vas a sacar de este problema? ¿Y qué es lo que hace? Si hace en su angustia, no se le vino otra cosa sino, hermanos, hacer el papel de loco. Y se hizo loco. Angustia como para poder sobrevivir. Y la forma de cómo expresaba la locura es que echaba espumas en la boca. Y un loco así con un montón de harapos. Echaba espuma en la boca, a ver cómo se metía jabón, a ver qué. Pero él se inventó para sobrevivir porque había caído en el nido de las hormigas. ¿Cuáles son esas angustias tuyas? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuáles son esas angustias tuyas? ¿Y cómo se salvó David de ahí? Luego le dijeron al rey Aquis, mira, no Aquis, sino Aquis. Y le dijeron, ahí está David, ahí está. Pero fíjate que está loco, ese montón de espuma.
Dijo, corran a ese, dijo, porque yo locos más, locos no quiero aquí ya, dijo aquel. Lo salvó Dios. O sea, en sus angustias. Ahora, eso es precisamente, y luego él dice, bueno, debe de ser en su tiempo. David pasó el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto año, y Señor, ¿y qué pasa? Y no soy yo tu hijo, el sexto año, el séptimo año, y sucesivamente. Esto, Dios tiene su tiempo. No se desespere. La base para no desesperarse es confianza en su misericordia. Si confían los hombres en los mismos hombres que le fallan, hermano. Imaginen los hombres en el campo de lo político, por decir, la gente confía en alguien, en el alcalde, que ese es el que les va a sacar adelante todos los hoyos que tienen el pueblo. Confían. ¿Cómo no vamos a confiar nosotros nada menos en el que es Dios Todopoderoso? ¿Cómo no vamos a confiar en el que, hermanos, estuvo muerto pero que está vivo? ¿Cómo no vamos a confiar? Pero tiene que ser en su tiempo, ¿verdad? Y debe de ser sólida esa confianza. Decía Job, aunque me matare, en él esperaré. Aunque me mate, decía Job. Y Job de ahí en esa calamidad en la que estaba, pero cuando pasó el tiempo, hermanos, sin duda el caso de David, llegó el tiempo cuando David ya murió Saúl, llegó el tiempo cuando Dios hace a un lado los que nos han hecho la vida imposible, es decir, esa enfermedad, no va a pensar que el vecino, hace a un lado esa escasez económica, llega el tiempo. Ahora, ¿por qué Dios no viene luego? Porque siempre Dios, como dice Pablo a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios se está formando en esa tardanza. Todo tiene un propósito. Todo. A David lo estaba formando porque le iba a dar el reino. Amén. Y no se le puede dar el reino a una nena. No se le puede dar, no se puede poner a gobernar a una muñeca. Tiene que haber sido formado. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. La tardanza del Señor tiene un propósito. Claman los justos y Él dice, claman los justos y Él los libra de todas sus angustias. En su tiempo llegó David a ser primero rey de Judá, de una tribu. Luego de una guerra civil, pero ya habían muerto los enemigos. Luego de una guerra, llegó a ser el rey de todo Israel. Luego de una terrible angustia por saber cuántos años la dejó, apareció el Señor. ¿Y qué fue lo que se cosechó de toda esa angustia del uno y del otro? Job dijo, de oídas te había oído. Es decir, la angustia le sirvió para formarte y conocerlo mejor. Así que, hermanos, ¿cuál era el tema que decíamos? A ver si me llevaban el hilo. Dígamelo de nuevo. Aparentemente Dios está lejos de nuestro problema. No está lejos de tu problema.
Dios, sus ojos están sobre lo justo. Eso es a veces la percepción nuestra. Pero yo veía veía al final, hermano, qué importante es haber sido justificados por Dios. Porque todo este trato y esta respuesta a su tiempo es para los justos. Aquellos que no han sido justificados no tienen esta esperanza. ¿Quiénes son los que no han sido justificados? Los que han cerrado el corazón al evangelio. Esos son los que no han sido justificados. Esos pueden chillar, esos pueden revolcarse, esos hasta los tienen que ir a enterrar y no hay una respuesta. Porque siempre Dios, ¿a quién va a responder en su tiempo? En esos problemas va a ser a los justos. Cierre